Acuérdense que cuando un cristiano no tiene preguntas, ¿saben por qué es? Porque no lee la Biblia. Porque cuando lees la Biblia te surgen 1500 preguntas. Imagínate nada más navegar con la mente de Dios, profundizar, bucear con la mente de Dios. Y el día que nadie tenga preguntas es porque ya eres Dios. Porque hasta los mismos ángeles son impuros ante la presencia de Dios y nunca habrá en la eternidad el día que todos lo sepamos, aun cuando vayamos a vivir en la eternidad. Solamente Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Bueno, comenzamos con aquella sección de allá. Vamos por secciones. Nada, allá están los teólogos. Acá, adelante. Adelante. Vamos a ir por secciones, ¿eh? ¿Quién tiene el micrófono para esta sección? Ah, perdón. Entonces, ¿sí se levantó alguien? A ver. Sí, buenas tardes. Pastor, a mi mamá le dio demencia senil. ¿Esta es provocada por demonios? No le oigo. A mi mamá le dio demencia senil. ¿Esta es provocada por demonios? Sigo sin oírle. Demencia senil, si es provocada por demonios. Demencia senil. Ajá. Mira, Senil. Ajá. ¿Perdón? Senil. Ajá. Ok, no necesariamente. Mira, hay dos casos en las que se tienen que descartar la influencia de espíritus operando en una mente humana. Cuando hay algún trauma de algún golpe de alguna persona o cuando hay falta de litio, que es una sustancia que el cerebro necesita principalmente y que puede descompensar cuando no existe, que esa persona pueda tener problemas. Pero regularmente cuando llega una persona, mi mamá por ejemplo, nuestra mamá murió a los 93 años, muchos de ustedes la conocieron, y mi mamá a los 93 años te recitaba un poema de 100 palabras. Increíble que a su edad tuviera todavía una lucidez tan grande de memoria. ¿Por qué? Porque practicó la memorización durante toda su vida. Entonces, si una persona llega a los 50, a los 60, y ahorita le digo a cualquier persona, ¿cuántos años tienes? 30. ¿Me puedes recitar un salmo entero de memoria? No, nomás, Juan 3:16. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que vamos a mantener la viveza y la inteligencia de la memoria si no memorizamos cuando tuvimos la oportunidad de memorizar? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, un cristiano es una persona que memoriza diario 2, 3, 4 versículos. Ya ni siquiera, si ni siquiera puedes recitar el Salmo 23, mejor dedícate a pescar camarón en Acapulco. Porque, ¿qué le dijo Dios a Josué? Josué 1, 8 y 9, de día y de noche meditarás. ¿Cómo puedo meditar si no memorizo? En este libro de la ley. Y cuando tú lo hagas, todo lo que hagas te va a prosperar. Toda la demencia senil puede venir por una falta de cuidado de la mente. El alcohol puede también afectar gravemente nuestro pensamiento. Y hay muchas causas, ¿verdad? Eso ya tendrías que tratarlo con un neurólogo. Pero espiritualmente es solamente cuando esa persona fue bruja o fue brujo, que ya principalmente comienzan a afectarse con problemas mentales. Por esta sección, aquí una señora. Pero en segundo lugar quedó ella. Sí, se levantó. Ahorita que regresemos a aquella le damos a usted. Adelante. Sí, Dios le bendiga, pastor. Hay un texto bíblico en Génesis 32, 28 me parece, donde habla de que Jacob peleó con Dios y los hombres y los venció. Nunca lo he entendido. ¿Cuántos años tiene de cristiana? Ay, ya muchos. Pero no he entendido ese texto bíblico. ¿A Muy quién, bien. quién venció? Una de las cosas más sorprendentes de la Biblia es que Dios aparece en forma humana. Génesis 18, a Abraham con 2 ángeles y come con él. Y en este caso era Dios el que estaba peleando con Josué. Ahora todos nosotros tenemos que pelear con Dios. Siéntese, es una muy buena pregunta porque nos da pie a lo siguiente. A Dios no le molesta que lo consultemos o que pongamos en duda cosas que están en la Biblia. Síganme con mucho cuidado. Y tenemos el caso de Job. Job dijo, Dios dio y Dios quitó, pero en el capítulo 3
Dios comienza a decirle a Dios, ¿por qué mejor no aborté? ¿Por qué me permitiste nacer? Para todo lo que estoy sufriendo, perdió la familia, perdió los hijos, perdió la salud. Entonces, vean ustedes lo que hace la diferencia. Job viene, Padre, ¿por qué mejor esto no me pasó? ¿Por qué me está pasando aquello con mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hija, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Vean en la otra forma. ¿Por qué hiciste eso? ¿Para eso soy cristiano? ¿Para eso me quitaste mi trabajo? A ver, mira nomás mi hija. ¿Así quieres que siga yendo a la iglesia? Las dos personas están cuestionando a Dios. ¿Qué hace la diferencia? La actitud del corazón, la mansedumbre. Entonces, Dios quiere que peleemos con Él. Yo, por ejemplo, en la escatología, que es el área más fuerte, la teología que he desarrollado, las profecías bíblicas, hace 30 años, 25 años, tenía yo la pretribulación, postribulación, milenismo, etcétera, etcétera, y veía tantas cosas, y los pastores me decían, es que nunca vas a encontrar la verdad en la profecía. Y está muy difícil el Apocalipsis, tiene demasiados símbolos para interpretarlo. Se daban por vencidos en el estudio. Y lo que Dios quiere es que perseveremos, que persistamos. Y cuando venimos a la Biblia es como comer pescado. Encuentro una espina, me la quito y la hago a un lado, pero me sigo comiendo el pescado y la carne. Así en la Biblia, cuando no entiendas algo, hazlo a un lado, sigue comiendo lo que entiendes. No te quedes detenido en lo que no entiendes, hasta que Dios te dé la luz para poderlo entender. Porque Dios le concedió a Jacob que realmente le diera lo que él estaba pidiendo. Y por eso ahí le cambió el nombre de Jacob, que significa el que engaña, a Yisrael, que significa el que lucha al lado de Dios. Y cuando luchamos con Él en oración y le pedimos e insistimos, por favor salva a mi hijo, salva a mi hija, Padre Santo, y descansamos en eso, Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Hemos vencido en oración. Perdonamos por secciones, sigue esta sección. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En este mundo de engaños, a veces, aunque llevamos mucho tiempo de cristianos, pues no sabemos, usted lo ha mencionado muchas veces, los tipos de versiones de Biblia, ¿no?, que debemos de leer. Pero mi pregunta es, muchas personas seguimos a lo mejor alguna versión, como la nueva versión internacional, por ejemplo, que no sabemos si realmente la debemos de dejar o seguir ya la Reina Valera, ¿no? Muy bien. La Biblia está inspirada por Dios en sus originales, en el hebreo y en el griego. Ahora, muy bien, cuando la Biblia se tradujo del hebreo a otros lenguajes y del griego a otros lenguajes, recordemos algo. Una vez me preguntaron a mí que cuántos idiomas hablaba yo, y les dije que 5, nicaragüense, costarricense, argentino y paraguayo. Porque aquí en Latinoamérica, tenemos aquí hermanos de Venezuela ahorita que nos visitan. En Venezuela le dicen pitillo al popote, en Costa Rica cervatillo, en Costa Rica a las niñas les dicen huilas, en México es una prostituta. Entonces, cada país tiene sus modernismos y barbarismos también. Entonces, cuando la Biblia se tradujo para que pudiera adaptarse a todos los tipos. Ahora fíjate, en alemán hay 4 o 5 versiones, en el francés, el francés que hablan en Canadá, no lo hablan en Francia. Entonces, vemos nosotros de qué forma puede variar y qué problemas se enfrentan los traductores. Entonces, una Biblia dice, este paisaje es bonito, otra dice, es maravilloso. Por ejemplo, ¿cómo decimos en México? ¡Qué padre está el cielo! Imagínate traducirlo al inglés. What father is the heaven? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Y los chistes americanos tampoco tienen sentido para nosotros. Les contamos chistes de Cantinflas y no los entienden los gringos. Y ellos nos cuentan chistes de los que ellos tienen y tampoco los entendemos porque es adaptable a su cultura. Entonces, cuando tú vienes a la Biblia, tú puedes leer diferentes versiones. Yo recomiendo siempre la versión Valera, Reina Valera, de 1960, que es la que tengo desde que me convertí. La nueva versión internacional tiene más de 22 versículos que sustrajeron del Nuevo Testamento. Y el original de las palabras hebreas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis 35, donde dice murió Benoni, en lugar de morir
y su alma se salió, le pusieron suspiró. O sea, y eso no habla nada de que el alma se salió, porque la palabra ahí es nepesh en el hebreo, que es alma. Entonces ahí te das cuenta que con esa traducción ya no me meto. Entonces ya que nos convertimos en estudiantes serios de la Biblia, comienzas a buscar Biblias que ya tienen en cada palabra la traducción y tienen otras con diccionarios o de palabras que ya pueden darte y ampliarte el significado con mucho más profundidad. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, que significa hagan pozos. No lo leas así, Jesucito mío, mi dulce compañero, amén. Es mi devocional. Mejor cómprate un perico y que mejor repita lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces tenemos que profundizar en la palabra y tomarle en serio la palabra, y Dios nos va a ampliar como no nos imaginamos este cerebro que tiene capacidad, un niño de 7 años, de hablar 4 idiomas a los 6, 7 años de edad. Es inimaginable el almacenamiento de la memoria que Dios nos ha dado. Inimaginable, pero lo hemos hecho a un lado, no lo practicamos. En aquella sección, allá. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Mi pregunta es, el próximo evento que sigue de la Biblia es el rapto. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros no vamos a pasar por la tribulación y los santos del Antiguo Testamento que fueron torturados, quemados? O sea, esa es la pregunta. ¿Nosotros por qué no pasaríamos por tribulación? Bueno, en primer lugar no fueron los santos del Antiguo Testamento, fueron los cristianos de los primeros 3 siglos, no los santos del Antiguo Testamento. Número 2, no vamos a pasar la tribulación. ¿Usted conoce la profecía de las 70 semanas de Daniel? Por eso no sabe. La semana 70 de Daniel es Daniel 9, 24 al 27, donde se explica que cuando Daniel le preguntó a Dios cuánto tiempo le quedaba a Israel para que Dios siguiera tratando con ellos. Una vez que regresaron de la cautividad babilónica, Dios le dio, que se llama la profecía de las 70 semanas. Los judíos tienen semanas de días, de meses y de años. Entonces fueron 70 años multiplicados por 7, que nos da 490 años. Y entonces ahí en Daniel 9, 24 al 27 dice lo siguiente: mira Daniel, cuando se dé la orden de reconstruir Jerusalén y las murallas hasta la cruz del Mesías, que será cortado, habrá 483 años. Este cálculo matemático que existe en la Biblia, en esta porción y en este pasaje, nos muestra que la primera venida de Cristo estaba cronológicamente determinada por Dios y se cumplió cuando Cristo entró en el burrito a Jerusalén el domingo de Ramos. Ahí se estaban cumpliendo 483 años y falta otra semana de 7 años para que sean los 490. Entonces los judíos rechazan a Jesús y Dios cancela y le pone un alto a Israel, y nosotros somos introducidos en estos 2000 años como la época de la gracia o la época de la iglesia. Pero Dios no ha acabado con Israel, porque hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que enseñan que ya la iglesia reemplazó a Israel. Bueno, lean Romanos 9, 10 y 11 para que se den cuenta que Dios no ha abandonado a Israel. Entonces la iglesia tiene que salir del mundo para que esos 7 años Dios trate con Israel y cumpla la semana 70 de Daniel, que no es para la iglesia. O sea, a Israel le faltan 7 años para que Dios acabe su trato con ellos, que los tiene que cumplir. Y por eso encontramos 144,000 judíos. Ya la iglesia no va a estar, los judíos se van a encargar de la evangelización del mundo. Y después los otros 2 testigos, que tal vez sean Moisés y Elías, otros 2 judíos que acabarán dando el testimonio del evangelio eterno de Dios. Por eso. Fabricio, adelante. Sí. Una pregunta, lo de la gran ramera y... Párate, Fabricio, párate. Lo de la gran ramera y la bestia, ¿cómo es la cuestión de lo del Vaticano?
que la gran ramera y la bestia? Muy buena pregunta, Fabricio. Muy bien. Es impresionante cómo a través de toda la historia el Estado ha necesitado a la religión para gobernar. Por ejemplo, Europa, 18 siglos Europa fue gobernada por el Vaticano. Los reyes no se podían casar, no podían comprar, no podían hacer nada sin la autorización de Roma. Hasta que Inglaterra se rebela en 1625 y huyen a Estados Unidos, llegan a Rhode Island, el estado de Virginia, y los Pilgrims o los peregrinos fundan Estados Unidos de Norteamérica con la Biblia. Pero de México hasta la Patagonia no nos llegó la Biblia, llegó Fray Bartolomé de las Casas, con el Vaticano y con la religión romana, que se mezcló con la brujería de los indígenas y de los aztecas, y hubo un sincretismo entre las dos. Esto se ha visto a través de toda la historia, Fabricio, y Apocalipsis 17 termina así: una ramera que representa a la iglesia, o la falsedad, o la mujer que no es la virgen que Dios tiene, que somos la iglesia verdadera. Y la bestia, vemos nosotros que es el anticristo, y la ramera montada sobre la bestia. O sea, los primeros 3 años de la tribulación, el poder religioso del Vaticano va a gobernar al anticristo. Y a los 3 años y medio el anticristo se deshace del poder religioso, capítulo 17 de Apocalipsis, y entonces el anticristo los últimos 3 años y medio gobierna y se proclama Dios. Pero vemos nosotros la necesidad que tiene el mismo anticristo de usar a un falso profeta, que tal vez sea, no sé si este papa o el que sigue, pero la necesidad que tiene de poder. Ahora, me llamó la atención algo. Hace una semana, Francisco, el Papa, acaba de declarar, hizo esta declaración, escuchen muy bien, hace una semana salió en italiano y lo trajo en todos los idiomas: convoco al mundo entero a que hagan un pacto de las naciones con el Vaticano, para que el Vaticano vuelva a administrar a las naciones, como lo hicieron en la Edad Media. Y además convoco a todas las iglesias para que se metan al paraguas de Roma. Y esto se llama el ecumenismo, y hay miles de pastores en el mundo que se están uniendo a este movimiento con el propósito de seamos uno para ganar las almas. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No es el amor lo que nos une, es la verdad. Porque si es amor, dicen que es el amor de la Biblia, no es el amor de la Biblia. El amor de la verdad, el amor requiere amor a la verdad. Y la verdad es Jesús. Ahora por acá. Acuérdense, es una por secciones. Bueno, la pregunta es, quisiera saber por qué estaba desordenada todas las cosas antes de la creación, o sea, en el tiempo de pre-Adán, digámoslo así, por el estilo. Y en el caso de eso, se me viene a la mente de que era cuando estaba la guerra entre Satanás contra Dios, y se hizo ese desastre, o qué Muy pasó. bien. Versículo 1. Bereshit Elohim ha-Hamayim ha-Eretz. Son 7 palabras en el hebreo. Y estas 7 palabras en el hebreo menciona la palabra tierra, que es Eretz, con Z al final, Eretz. Bereshit es Génesis, en el principio, Elohim es Dios, Hamayim los cielos. Entonces, en estas 7 palabras, Dios está diciendo que la tierra estaba seca. En el principio, antes de que Dios creara nada. Entramos al versículo 2 y encontramos un panorama completamente caótico, desordenado. Y encontramos la palabra tinieblas cubriendo la tierra sumergida completamente en agua, encontramos la palabra abismo y encontramos la palabra soledad o desolación. Tohu, bohu en el hebreo. Entonces, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo millones de años que están relatando Ezequiel 28, si lo quieren apuntar, Isaías 14, del 12 al 14, Ezequiel capítulo 33, Isaías capítulo 31 y capítulo 10 de Isaías. ¿Qué está relatando la Biblia? La rebelión satánica. Antes de que fuera creado el hombre, Dios creó a los ángeles, se rebelaron, y esta tierra donde tú y yo estamos aquí fueron habitadas por los ángeles caídos.
Este es el tema de mi nuevo libro que ya se acabó, vamos a mandar más, La invasión de los ángeles caídos. Tomaron posesión de la tierra, Dios puso una pareja para restaurar el orden de la tierra, y la pareja falló con Dios y Satanás regresó ya no como el rey. Juan 12:31, como el príncipe de este mundo. Y 1 Juan 5:19, Él es el que tiene el control del mundo entero. Todos los países y naciones del mundo están bajo principados satánicos. Y nuestra lucha no es entre nosotros, ni contra comunistas, ni contra tu suegra. Nuestra lucha es contra potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Nunca veamos a ningún ser humano como el origen del enemigo, sino los que están detrás de nuestros enemigos. Atrás, allá arriba se me olvidó, hombre, los huerfanitos allá arriba, hombre. Perdón. Pastor, buenas tardes, Dios lo Bueno, bendiga. sí. Le quiero hacer una pregunta. Un líder religioso, un pastor en lo particular, ¿qué tanto puede ser benéfico que aspire a algún cargo político? Un ejemplo, los derechos humanos, alguna candidatura por alguna cuestión de gobernatura o algo así. Gracias. Hay dos razones. No fue llamado para ser pastor nunca. Un hombre que cambie el pastorado por un puesto político, por lo que sea, es que no tuvo el llamado de ser pastor. Y si lo tuvo, está prostituyendo su llamado. ¿Cómo se puede cambiar la posición que tenemos? El gobierno no puede cambiar los corazones humanos. El gobierno está establecido por Dios, Romanos 13, 1 Pedro capítulo 3, para que podamos nosotros tener derecho a la propiedad privada, libertad de expresión y libertad individual de la familia. Y cuando el gobierno no emplea el Estado de Derecho para garantizar a los ciudadanos esto, es cuando entonces el gobierno ha dejado de funcionar. La iglesia tiene otro llamado, cambiar los corazones humanos. Entonces, si los gobiernos entendieran la imprescindible necesidad de nosotros de la iglesia, que pudiéramos trabajar juntos, no revueltos, porque hay separación de iglesia y de Estado, pero que pudieran escuchar el asesoramiento que les pudiéramos dar y nos permitieran ir a todas las cárceles del país para que los presos supieran ellos que lo único que los va a cambiar es Jesucristo, México cambiaría. Pero ¿sabes una cosa? No les conviene, desgraciadamente. Y en el mundo entero es así. A los gobiernos no les conviene ni que el pueblo esté educado, ni que el pueblo tampoco no se alargue al gobierno y no a su familia. El que tenga oídos que oiga. Buenas tardes, pastor. Quisiera hacerle la pregunta, ¿por qué los Estados Unidos no están mencionados en la Biblia? Ni México, ni San Miguel de Allende, ni... Pero como potencia económica me refiero, eso es más que todo no haciendo el tema religioso, sino haciéndolo económico. Esa es mi pregunta. La Biblia se enfoca, lo que te dice fue una broma nada más, y muy buena pregunta. Dios no menciona cientos de naciones, ya casi somos 200 naciones en el mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, porque el enfoque de la Biblia es el Medio Oriente. Medio Oriente y Europa. Cuando Cristo regrese, que ya nosotros vamos a regresar con Él, van a estar solamente sobreviviendo parte de Europa y del Medio Oriente. No se menciona el continente americano ni el continente africano y contadas naciones del continente asiático. Ahora, aunque Estados Unidos ha tenido la supremacía política, económica y religiosa desde 1945, en la Segunda Guerra Mundial, no aparece en la Biblia, repito, porque no es el centro donde Dios colocó sus profecías de los últimos tiempos, que es Israel, y las naciones alrededor de Israel. Para que nuestra atención no estuviera enfocada aquí en Estados Unidos, sino en el Medio Oriente, en Israel. Y Estados Unidos está por caer ya en días, meses, pero no más de años. Llegó a su fin Estados Unidos ya. La democracia norteamericana llegó a su fin. Dios nos ampare. Virgen de los Remedios. Sí, allá. Arriba. Hay otra. Pastor, buenas tardes. En el tercer punto que habla de la disciplina de muerte,
cuando muere Ananías y Zafira, ¿ellos mueren siendo cristianos? Sí, porque a uno no cristiano, Dios no lo disciplinaría por no ofrendar, ¿verdad? Eso nos habla que eran cristianos. Muy buena pregunta. ¿Dónde andamos? ¿Allá? ¿Sí? Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pastor, me genera la duda por un comentario que hizo al inicio. Quisiera saber por qué en Filipenses 2:12 dice que cuidemos o nos ocupemos de vuestra salvación con temor y temblor. También en Apocalipsis dice que no, que si se borra nuestro nombre del libro de la vida. Muy bien, esos 2 versículos y 3 más son los únicos que tienen para poder defender que se pierde la salvación, contra 185 que nos declaran que la salvación no se puede perder. Vamos por orden. En Filipenses 2, donde se habla que guardemos nuestra salvación con temor y temblor, acabamos de hablar del temor de Dios. Si un cristiano, la salvación es como un jardín, ya Dios me da el jardín, ¿cuál es mi responsabilidad? Regarlo, sembrarlo y cuidarlo de la mala hierba. Pero si mi jardín no lo cuido, ¿qué va a pasar? Va a venir el dueño y me lo va a quitar. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de cuidar algo que se me encomendó. Entonces la salvación es algo que le pertenece a Dios porque Él nos la regaló, es por gracia. Mi responsabilidad es cuidarla, tener mi devocional con el Señor, estar analizando mi vida, hacer buenas obras, etcétera, etcétera, con el temor de Dios, sabiendo que Él me está viendo, lo que acabamos de mencionar. Por eso, pero no significa que si no la cuidamos con temor y temblor, la vamos a perder. Si no la cuidamos, nos lleva a casa, lo acabamos de ver. Y vean ustedes en Apocalipsis 3, los que traen su Biblia, que es uno de los versículos más fuertes que usan, que dice lo contrario de perder la salvación. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces hay cristianos que por no tener un panorama más amplio del conocimiento de la Biblia, sacan este versículo de su contexto y lo usan para usarlo para que defenderse como argumento o esgrimiéndolo que la salvación se pierde. Leámoslo otra vez. ¿Quiénes son los que van a ser borrados del libro de la vida? ¿Qué dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. ¿Quiénes no van a ser borrados? ¿Perdón? ¿Quiénes? A ver, que conteste ella. No, los vencedores son los que no van a ser borrados, los que venzan, ¿correcto? ¿Quiénes son los vencedores? Retrocede 2 páginas a 1 Juan capítulo 5. Antes de Judas está Juan. 1 Juan capítulo 5. Versículo 4 y 5. ¿Lo puedes leer, hermana? ¿Te puedes poner de pie y leerlo? ¿Tú misma? 1 Juan 5, 4 y 5. Si no, alguien que lo lea, por favor. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Perdón, ¿quién? Todo el que es nacido de Dios. ¿Qué cosa? Todo. ¿Quiénes vencen Todo al lo mundo? que es nacido de Dios vence al mundo. ¿O que tú naciste de Dios? Sí. Entonces eres vencedora, no te van a borrar el libro de la vida. Pero sigue leyendo otro también, para remacharlo. Vence al mundo y está en la victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está. La Biblia misma declara quiénes son los que no vamos a ser borrados. Los que hemos nacido de nuevo. ¿Te das cuenta que dice lo contrario? ¿Se educaron? Por acá, por este lado, sí. Adelante. Y así es la Biblia, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si los muertos tienen conciencia de lo que está pasando en la actualidad. ¿Los muertos? Ajá. Mira, en Apocalipsis capítulo 6, en el 4.º sello, si lo quieres leer, dice la Biblia que Juan vio en el cielo
Apocalipsis 6 del 9 en adelante, perdón, el quinto sello, a las almas de los que habían muerto, y dice Juan que en el cielo estaban conscientes y que además estaban platicando con Dios, cuestionando a Dios, preguntándole a Dios, y no tenían el 100% de su descanso. En otras palabras, el momento que morimos no hay tal cosa como que la muerte es dormir. Se usa la palabra dormir porque es un estado que ya no es consciente, es inconsciente en el lado espiritual. Cuando yo me acuesto en la noche, me duermo y mi consciente se bloquea y entra mi mente al inconsciente a soñar a otra dimensión que no está consciente. Llega alguien y me echa agua fría, abro los ojos y regreso al consciente, ¿verdad? Tenemos diferentes formas o niveles en la que podemos ejercer el cerebro. Todos los muertos, haz de cuenta que se mueren y te echan agua fría y despiertas en el cielo. Regresas y eres consciente, pero ya no estás en la tierra, que estás en el cielo, en la presencia de Dios. Y allá seguimos preguntándole a Dios. Entonces parece que estos muertos que están allá tienen conocimiento de lo que está pasando en la tierra, por la pregunta que le hacen a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Apocalipsis 6:10, santo y verdadero, no juzga nuestra sangre en los que moran en la tierra. En el cielo están diciendo a Dios: Señor, ¿cuándo se van a acabar las guerras? ¿Cuándo van a dejar de violar? ¿Cuándo van a dejar de robar? ¿Cuándo van a dejar de matar? ¿Cuándo va a seguir esta situación en el mundo? Y Dios les dice: espérense hasta que se complete el número de los mártires, se acabará todas estas cosas y yo baje y juzgue el mundo, que es la época que estamos viviendo. Que a Jesús no tarde en venir por nosotros. Amén. Adelante. Buenas tardes, pastor. Mi pregunta es sobre lo siguiente. Hay una teología muy profunda que es llamada la predestinación, donde menciona en esta teología y con muchos versículos que la respaldan. Hablamos de Romanos, de Efesios, del mismo Pedro, primera de Pedro, donde habla que Dios es el que escoge a los que se salvan y que Dios es el que escoge a los que se pierden. Yo estoy de acuerdo que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino viene directamente por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero también cuando nosotros aquí, con respecto a la teología esta de la predestinación, yo creo que la salvación es si tú aceptas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero ahí ya estás violando la regla de la predestinación. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo correcto? Muy bien, hay dos ramas en la teología cristiana, que es el calvinismo y el arminianismo, de Jacobo Arminio y de Calvino. Mucha gente me ha preguntado que si yo soy calvinista y arminiano, y les contesto: soy cristiano, porque no sigo ni a Calvino ni sigo a Arminio tampoco, sigo la Biblia. Entonces, cuando alguien abraza la enseñanza de un solo hombre, el problema está en que está abrazando la enseñanza de un hombre finito e imperfecto. Entonces, Calvino fue un excelente, una mente brillante, las más grandes que ha tenido la iglesia cristiana, pero no era Jesús, no era perfecto. Y Jacobo Arminio lo mismo. Moralmente Arminio vivió una vida más moral que la de Calvino todavía. Entonces, Calvino no postula, se llama hipercalvinismo, cuando alguien se atreve a decir que ya fuimos seleccionados, unos para el cielo y otros para la tierra. Cuando una persona se atreve a decir eso, en ese momento estamos diciendo que somos simplemente títeres. Somos marionetas de Dios, que ya no hay nada que hagamos porque ya está completamente destinado. Pero si lees Romanos 8, 28 y 29, que es el que me acabas de leer, fíjate lo que dice: a los que conoció, los predestinó. O sea, antes de la predestinación está la omnisciencia o el preconocimiento de Dios. Dios sabía, claro, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que Lucifer iba a pecar. Dios sabía que Judas, y estaba escrito, lo iba a entregar. Pero al mismo tiempo que Dios sabía lo que las criaturas iban a hacer, Él no podía violarle a las criaturas la característica más grande que nos ha dado, que es el libre albedrío. Imaginemos a Judas como un ejemplo el día del juicio. A ver, Judas, ven para acá. Judas, espérame, Señor, espérame tantito, permítanme, me voy a defender.
Si yo no hubiera muerto, si no hubiera traicionado a Cristo, ninguno de ustedes sería salvo, ¿eh? Denle gracias a mí que traicioné a Jesús, porque además estaba escrito y Dios me escogió para eso. Yo no merezco irme al lago de fuego. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es sobre el libro de Job. Job. Job, sí. Hace 15 días escuché que el libro de Job era una parábola y eso generó dudas en mi corazón, pues porque es un libro que me ha costado un poco comprender, ¿sí? Entonces, tengo 6 años de vida cristiana, no sé si eso sea mucho o poco para entender el libro de Job completo, pero eso me generó una duda y quería saber su opinión. No Gracias. sé quién te dijo tal barbaridad. ¿De cuál fumaron? ¿Hashish o se metieron LSD o...? ¿Me pasas cafecito, por favor? Una parábola, la palabra parábola significa algo que se compara con otra cosa. Y es como el que dice cuando Cristo usa la ilustración del infierno, que fue una parábola. Ahí está usando personajes como Abraham, que fueron reales, y Lázaro. Entonces, si Job fuera una parábola, ¿con qué lo está comparando? Cuando el mismo Satanás se presenta y no está comparando Dios a nadie. Además, el libro de Job contiene los registros científicos más grandes de la Biblia. En el libro de Job encontramos un versículo que dice que él le dio peso al aire antes que se descubriera el aparato para pesar el aire. La Biblia ahí en Job nos habla de las constelaciones del Orión, las constelaciones del Zodíaco, y nos habla del acomodo que son 7 estrellas azules, las constelaciones del Orión, que no pueden estarse comparando. O sea, el que te dijo eso no es ni cristiano. Hay que estar leyendo la revista Duda. De veras, la imaginación es impresionante, ¿verdad? Por acá seguimos. A ver, aquí. Buenas tardes, pastor. Sí. Tengo una amiga que es misionera en Turquía. Ella, pues ¿En Turquía? En Turquía, sí, yo la quiero mucho a ella. Es muy mi amiga. Pero me cuestiono mucho con respecto a lo que ella me dice. Me dice también que no debo juzgar la obra del Espíritu de Dios, porque, por ejemplo, cuando hablamos acerca de cosas extrañas que vemos como el que una persona se sacuda sin control o se ría sin control o se tumbe sin control y todo esto, ella me dice que eso es una obra del Espíritu. Muy bien. Y la verdad es que como yo no lo veo en la Biblia, pues me queda la duda y también el hablar Vamos a hacer en lenguas, las preguntas etcétera. porque hay mucha gente para preguntar. Esa misionera, ¿verdad? Ore por ella. Seguramente proviene de alguna iglesia carismática, donde se pone énfasis en sentir a Dios. Y el sentir a Dios externamente es el peligro más grande en el que el cristiano se puede involucrar, porque Dios actúa de dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces llegó un momento en los 90, a principios del siglo XXI, que se introdujo en las iglesias tantas barbaridades y tantas herejías, donde si una persona no sentía a Dios o no se podía temblar o no se caía al suelo, no era una evidencia que el Espíritu Santo estuviera en ella. ¿Dónde está, por el amor de Dios, eso en la Biblia? Si leemos 1 Corintios 14, dice que Dios no quiere nunca que divorciemos nuestro estado consciente de nuestra vida. Entonces, si una persona dice que comienza a sacudirse y ya no está consciente de lo que está haciendo, eso no es el Espíritu Santo, eso es un demonio. Entonces tenemos que aprender a discernir. Ore por esa hermana cristiana, porque está completamente equivocada, sinceramente equivocada. Porque hay mucha gente que es sincera, pero se puede estar sinceramente equivocado, ¿verdad? ¿Por dónde vamos? Adelante. Pastor, que Dios me lo bendiga mucho, a usted y a su familia. Mi pregunta es, sabemos de que no tenemos guerra ni contra sangre ni contra carne, sino contra todo espíritu maligno, imperios y potestades. Mi pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra lucha
¿cómo debemos nosotros en nuestra casa estar en esa batalla? ¿De forma suave o de forma violenta? Esa es mi pregunta. Ese pasaje que usted me está diciendo, ¿lo acabó de leer? Porque en los siguientes versículos dice, en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, y el versículo 18 del mismo pasaje, que nos pongamos una armadura, porque somos vulnerables. Muchos cristianos creen que el diablo ya no nos puede tocar, no nos puede poseer, porque pertenecemos a Cristo, pero el diablo y los demonios pueden entrar en un cristiano, y pueden afectar sus ojos, sus cuerdas vocales, el corazón, los oídos, el cerebro, alterar nuestras neuronas, provocar, darnos más fuerza, afectar nuestros órganos sexuales. Tienen una injerencia dentro del ser humano impresionante los demonios. Y yo nunca le sacaría demonios a una persona que no fuera cristiana. ¿Para qué se los saco? Se le van a volver a meter 7 peor. Entonces fíjense lo que dice ahí, ¿no? Es la armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La arma más grande que tenemos es la oración. Es la oración lo que hace que las cosas cambien. Lo que cambia a nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia, el gobierno. Yo les invito con todo mi corazón antes de irme hoy, oremos por México. México se encuentra en el vórtice de un precipicio como jamás lo habíamos visto en toda la historia desde la Revolución Mexicana. Oremos por el presidente, por el gabinete que tiene y porque haya paz en México. Porque está la cosa muy, muy seria. Por allá, sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Usted como predicador y llevador de la palabra de Dios, ¿tuvo algún motivo especial o particular para irse a vivir a Texas? El Señor me lo pidió. Un llamado del Señor. Dice Jeremías 10:23, apúntelo. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él dirige nuestro camino. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando servimos a Dios, ya no escogemos nosotros dónde vivir o por qué hacer, ni a la gente le decimos, me fui a vivir por tal a tal cosa. Mientras tengamos la paz de que Dios ha hecho lo que ha hecho, podemos nosotros seguir con la bendición de Dios. Y nos fuimos, mi esposa y yo, porque tenemos 42 años predicando la palabra. Y llegó un momento en el que si no nos hubiéramos ido, estaríamos en el psiquiátrico ahorita. No se imagina usted las presiones que tenemos como líderes espirituales. No se imagina usted los enemigos, las acechanzas, los ataques. No, nadie se imagina esto. Al matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra vida, a nuestra salud. Por eso es importante que oren por los pastores, Hebreos capítulo 13. Entonces, esto fue una convocación de toda mi mesa directiva, que nos fuéramos lejos de México, para que yo desde lejos pudiera organizar todo, descansar, nuestros hijos, sacarlos, porque fuimos amenazados muy seriamente donde vivíamos y teníamos que salir del país. Y ahora vengo cada 15 días a México, me estoy 3 días, convoco y todo lo estamos vigilando, pero ya nuestros pastores de hace 25 años son los que han levantado la obra de Dios. Como ahorita somos la 3ª generación, yo, Alan, mi hijo y mis nietos. Esta iglesia está siendo levantada por la 2ª y la 3ª generación de nosotros. Gracias a que estamos allá, los hombres que dejamos se hicieron responsables de la obra de Dios. Y yo puedo seguir viajando por todo el mundo. Y escribiendo más libros. Gracias. Dios lo bendiga. Y ganando más almas, desde luego, claro que sí. Allá. Gracias, buenos días, buenas tardes, pastor. Mi pregunta es acerca de la creación. Dios creó todos los animales, los seres vivos, y les dio una instrucción que se multiplíquense y fructifíquense. Y al hombre le dio otra instrucción, que señoree a todo lo que él creó. Pero creo que hemos pasado de señorear a abusar de ellos, ¿no? Con un exceso de violencia hacia todo, inclusive hasta los animales que son para uso de consumo humano. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con esos animales que han muerto de una manera o de otra manera, pero que han sido violentados también? ¿Se harán nuevos animales en la nueva tierra que vaya a haber, o serán la misma especie que pasen y trasciendan también como nosotros? Muchas gracias. Buena pregunta. Otros me la han hecho de esta manera. ¿Estará fido conmigo mi perro cuando me muera?
Y es muy válida, ¿verdad? Los cristianos llegamos a amar a los animales increíblemente. Nosotros siempre desde niños hemos tenido perros, y luego yo en mi juventud fui charro y estuve viviendo 3 años en un rancho, educaba caballos de salto, caballos de charrería, en fin, ¿verdad? Amo los caballos y los perros con todo mi corazón. Pero respecto a tu pregunta, en Génesis 1:26 dice que fructifiquemos y nos multipliquemos, y cuando dice que nos enseñoreáramos, esa palabra es gobernar. Esto significa que los animales no nos van a gobernar a nosotros, sino que el temor de nosotros estará sobre los animales. Por eso tú vas caminando allá en Dallas, donde vivimos mi esposa y yo, vivimos como en un rancho así, pero lejos de Dallas, lejos de la ciudad de Dallas, o donde vivían todos los rancheros antes, y está lleno de ardillas. Yo voy caminando en la mañana, porque yo corro todos los días, y veo una ardilla y se esconden. Y yo le digo, ardillita, ardillita, qué bonita está la nena. No me hace caso, se echa a correr. Pasan los conejitos, y pasan venados y se echan a correr. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo de nosotros muchos animales, no? Nos damos cuenta por eso, porque nos respetan. Aunque sabemos que no le vamos a hacer nada, nos respetan. Ahora, en Génesis 9, después del diluvio, Dios repitió la misma orden, dándonos permiso ya de no ser veganos, vegetarianos. El que lo quiera hacer, que lo sea, pero ya tenemos el permiso de comer carne y de comer puerco, camarones. Seguro que fue un gordito. Ah, ¿no? Bueno, mira lo que dice Génesis 9. Es después del diluvio. Bendijo Dios a Noé y les dijo la misma orden de Adán y Eva: fructifiquen y multiplíquense. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todos los cielos. Pero por primera vez Dios dice lo siguiente: todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar les ha sido entregado. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, en todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces ya después del diluvio podemos comer todo. Ahora, esta ley en la que ya podemos comer todo, dice 1 Timoteo que con la palabra santificado depende de la edad que tengamos. Un muchacho entre 20 y 30 años puede comerse cada semana 5 tacos al pastor. Yo no, ni tú tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene la digestión que tenemos al pasar ya al 5.º piso o al 6.º piso. Entonces, mientras más nos acercamos a la 3.ª o la 4.ª edad, porque hay la 4.ª edad ya, tenemos que cuidar más nuestra alimentación. Yo tengo que tomar mínimo 2 litros de agua, pero no el agua 0 electrolitos, 0 minerales. Compro agua alcalina, que tenga electrolitos, porque es lo que me restaura los minerales que mi cuerpo necesita después del ejercicio que hago. No puedo cenar, o puedo cenar, pero no lo quiero hacer, una manzana, un yogur nada más, y comenzamos a poner atención si queremos que Dios nos cuide. Entonces, puedo comer carne. Ayer me comí un tibón así, mira, rico, rico, jugoso, y mañana y pasado la penitencia. O por lo menos en 3 días más no vuelvo a comer carne, ¿verdad? O hasta la semana que entra. Pizza, pues también una vez al mes, y cosas por la glucosa. Entonces, todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Entonces, cada quien júzguese, Romanos 14, a sí mismo, y no juzgue a los demás. Que el hermano tome una copa de vino con su comida, déjalo. Que no puede echarse una carnita asada sin una chela, déjalo. Tú no te gusta, no te la tomes, no juzgues a tu hermano. Júzgalo cuando se emborrache y se acaba una caja de cervezas o la botella entera. Pero tenemos que entender eso. Cada quien tiene que ser responsable con una conciencia delante de Dios de lo que está haciendo. Allá atrás. Ya llevamos 1 hora de preguntas, ¿eh? ¿Van a invitar a comer o qué? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hace 3 años, mi sobrina de 8 años falleció de leucemia. Mi pregunta es, ¿por qué no fue sanada a pesar de todas las oraciones? Y ella tenía mucha fe
en Dios también. Porque no fue la voluntad de Dios. Simplemente. Hay un hermano que le llamaban salmista de Guatemala, hace algunos meses que se murió en Guatemala con cáncer, y todos los que se dicen sanadores ahorita oraron por él. Y otros llegaron al colmo y a la barbaridad de decir, decreto que está sano en el nombre de Jesús. Y ahorita está muy de moda eso de que decreto. O sea, ya tomamos el papel del Espíritu Santo. Y nosotros no somos nadie para decretar nada. Hágase, Señor, tu voluntad. Entonces nuestra responsabilidad es orar por los enfermos, pidiéndole, Padre, si es tu voluntad. ¿Cómo podemos atrevernos a decir, sé sano en el nombre de Jesús? Cuando a lo mejor Dios tiene otro plan de llevárselo a un mejor lugar que Querétaro. Y hay otros hermanos que han llegado al grado también, ¿verdad? O sea, para nosotros creemos que seguir vivos es lo mejor. Y para nosotros el morir es ganancia. Hay unos hermanos que querían resucitar a una viejita de 95 años y les dije, ¿ya para qué? Ya se pintó. Si la quieren resucitar y resucita, les va a decir, por favor, devuélvanme. ¿Para qué quiero seguir ya sufriendo en este mundo? El morir es un descanso para nosotros. Salmo 116, dichosos los que han muerto en el Señor, porque han descansado de sus obras. Entonces la sanidad no está en nuestras manos. Hágase, Señor, tu voluntad, dice el Padre nuestro. Comencemos desde el Padre nuestro, como está en los cielos, como está en la tierra. Y no te declaro seno en el nombre de Jesús. No somos dioses. Y nos creemos dioses a veces. Aquí. ¿Cuántas preguntas más, Alan? ¿Hay colchones para dormir? 5 minutos más, ok. 5 preguntas más. Predicador, una pregunta. Sabemos todo el mundo que el matrimonio lo instituyó Dios y hay personas, por la voluntad de Dios, que tenemos una segunda oportunidad de matrimonio cuando enviudamos. Me encuentro en esta etapa y quisiera, reconozco mi ignorancia, y quisiera tener una luz de parte suya. Muy bien, la Biblia menciona 2 causales para el divorcio, nada más: adulterio y abandono de hogar. Y esto para los cristianos. Pero si usted se divorció no siendo cristiano y se volvió a casar, por la razón que usted haya hecho, Dios lo perdona. Si ya se arrepintió y pudo haber hecho o tratado una reconciliación con su ex esposa. Cuando un matrimonio cristiano, siendo cristianos, ella abandona al varón o el hombre abandona a la mujer cristiana, creo que ya se quitó en México, si hay abogados aquí, corríjanme, antes era 1 año que tenía que pasar para que con el divorcio pudiera decretarse ya vigente o legal, y después de ese año ya se podía volver a casar. Creo que ya no, ¿verdad? Si hay abogados, corríjanme, a ver allá atrás, ya no. Ahora se divorcia uno y a los cuantos ya se puede volver a casar. ¿Al otro día? Dinos, abogado. No oigo. 3 días? Divorcio express. Muy bien. Ok, gracias por ese consejo. Entonces, si tú... No para mí, yo estoy felizmente casado. Si hay ese problema, si tú ahorita eres cristiano, este asunto también se tiene que tratar en privado, ¿verdad? Si vienes a esta iglesia, saca una cita con los pastores, para eso estamos los pastores, o a la iglesia que vayas, para que tu pastor te aconseje. Si tú eres cristiano y ahorita ya abandonaste a tu esposa y te quieres casar con otra, no, de viuda estás libre. Eres chino libre, ya. Sí, no, ya. Claro. A lo que yo me refería es, bueno, tenemos infinidad de versículos que habla del matrimonio, de los hijos, de la educación, etcétera. Y en esta segunda etapa, cuando estas 2 personas viudas pretenden o se juntan o se casan inclusive. Que se casen.
son temas que en mi experiencia casi no se habla de eso, ¿no? En 1 Corintios 7, la Biblia nos da fundamento para todo en la vida, gracias a Dios. Todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Dice en 1 Corintios 7 que la única opción para que una persona no se vuelva a casar es si tiene el don de continencia. 1 Corintios 7, del 4 al 6. O sea, que no eres atraído ni por mujeres ni por hombres tampoco. Y si no hay eso, mi mamá, por ejemplo, se quedó viuda a los 52 años, no se volvió a casar. Mi mamá se quedó viuda para levantarnos y sacarnos a nosotros. Y gracias a ella pudimos enfrentarnos a la vida, sin nuestro padre. Entonces, pero si tú quieres casar y no tienes ningún problema, cásate. Una persona que ya enviudó se puede casar. Ahora no, pues que me quiero esperar porque fue el amor de mi vida. No hay ningún problema, quédate para vestir santos. No hay... Dios nos permite que nosotros decidamos, pero no es pecado volver a casarse. Y además, si relinchas como caballo entre las mujeres, se te está haciendo tarde. Adelante. La segunda pregunta, faltan 3 más y terminamos. Buenas tardes, pastor. Yo quería preguntarle, ahora que está tanto de moda lo del cambio climático, hay muchas personas que no creen en él, inclusive Donald Trump dice que es una patraña. Muchas personas, inclusive algunas personas de mi familia dicen que eso es de diabólico. Sí. ¿Y usted qué piensa, hermano? Sí, el cambio climático y la famosa propaganda que está haciendo para eso viene de las Naciones Unidas, viene del Foro de San Pablo de 1900 en Brasil y viene del Vaticano. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Enfocar que el problema en el que el mundo se encuentra es por la ecología. Y aunque es verdad, al niño gado ya lo quieren sacar. Y estamos enfrentando un problema que trasciende nuestra capacidad de sacar todo el petróleo que está en el mar, la contaminación que ya está en el aire, la contaminación de la comida. Hemos llegado al final de la destrucción del planeta y ahí estamos preocupándonos en corregir ese mal. No hay por dónde corregirlo. Que ya no usen bolsas de plástico, que ya no estas cosas. Pues sí hay muchas cosas, pero eso no se va a cambiar. Esto es completamente irreversible. Entonces es un programa para ocultar los programas más grandes que hay en el mundo, como la injusticia y la pobreza, y sobre todo cuando hay gobiernos que están ya promoviendo el transgénero, y a través de eso lo ocultan como una cortina de humo para no enfocarse en la realidad, enfocarse en aquello que ya no se puede arreglar, y lo inflan y levantan héroes como esta niña en Suecia que levantaron, o en Noruega, y las hacen héroes para que acaparen los medios de televisión y atraiga a las redes sociales a la gente y caigan en la trampa. 2 preguntas más. Allá atrás, el abogado. Abogado Express. Así te vamos a llamar ahora. Dios lo bendiga, pastor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Según el libro de Ezequiel 18, versículo 4, dice así la palabra del Señor. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Usted dijo atinadamente hace rato lo mismo, pero me hace ruido el hecho de que diga que la salvación no se pierde. Yo crecí con la enseñanza del siervo de Dios, Gigi Ávila, aún a pesar de mi edad. ¿Cómo? Y quisiera que usted me definiera bien eso porque me hace ruido. ¿Por qué la salvación no se pierde si pecare alguien? Porque no fue por obras. Si no fue por obras, tampoco se pierde por obras. Y porque además es una salvación eterna, no es temporal. Cuando recibimos a Cristo, nos da vida eterna. Ya estamos en la eternidad y experimentalmente en el mundo, posicionalmente, Efesios capítulo 2, ya Dios nos ve sentados en el cielo con Cristo. Entonces, esta es la razón por la cual Él muere por nosotros. Si hubiera algún pecado que nos hiciera perder la salvación, Cristo tendría que volver a morir por nosotros. Perdón, pastor, disculpe. Si yo acepto a Cristo hoy y me voy al mundo mañana, ¿no pierdo mi salvación? No eras cristiano. Ahí está la clave. Así es. Gracias. Dice en Gálatas 5, a libertad hemos sido llamados, solo que no usemos esta libertad como ocasión para la carne.
Toda la persona que dice, ¿cómo no puedo perder la salvación? Que viva Zapata y pásame la de tequila, esa persona no fue cristiana. Cuando una persona es cristiana, el amor de Cristo nos constriñe, nos lleva a un punto donde estamos tan agradecidos de que nos haya perdonado tantos pecados del pasado, que nuestro deseo es no volver otra vez a esa vida de la cual Él nos sacó. La última pregunta, ¿a quién se la damos? ¿De Tin, Marín, de Doping, güey? A ver, de este lado, pues. Buen día, gracias a Dios por su vida, pastor. Mi pregunta es sobre los dones espirituales. ¿Perdón, sobre qué? Sobre los dones espirituales. Sí. ¿Cómo operan o funcionan en la vida de un cristiano? Por ejemplo, el don de profecía. Si pues la palabra de Dios ya es la profecía escrita. 1 Corintios 14, 3, lele. 1 Corintios 14, versículo 3. ¿Qué dice? Ahí te contesta la palabra de Dios. ¿Quién es el profeta y quién profetiza en el Nuevo Testamento? Gracias. 14:3. 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Ok, si tú no estás hablando para exhortar a alguien, consolar a alguien o edificar su vida, no es profecía.